Gracias, Andrea Mezquita. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, se encuentra al borde de la censura. Se han planteado 4 mociones de censura en el Congreso de la República. Vamos a analizar este escenario político aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña Morgan Quero, ministro de Educación. Ministro Quero, bienvenido a RPP. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches a ti y a la audiencia de RPP. Gracias por recibirme en tu programa en Prueba de Fuego. Muchísimas gracias. Lo invito a ver primero un mensaje a través de sus redes sociales que ha publicado el ingeniero César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, aliado habitual, por cierto, del gobierno de Dina Boluarte. Incluso le ha puesto ministros, como el ministro de Salud, por ejemplo, y defendió también a otro más, al ministro Santibáñez en su momento. Pero en fin, él acaba de cuestionar la labor del Ejecutivo en Patás. Ha dicho que la responsabilidad de los asesinatos en Patás es del Ejecutivo. ¿Cómo toma usted esta declaración? No, muy claramente se trata de una precisión en torno al hecho de que, por ejemplo, los gobernadores regionales no tienen mando sobre la policía, tampoco sobre el ejército. Entonces, los temas de seguridad ciudadana, o en este caso, como lo hemos visto en Patás, de terrorismo, porque no podemos llamar de otra forma a esto que lamentablemente se ha puesto en escena de manera macabra y se ha difundido a través de las redes sociales el domingo pasado. Eso es terrorismo. Ministro, y ahí no hay capacidad de los gobernadores regionales. Ahí tenemos precisamente en pantalla el mensaje de César Acuña Peralta. Dice: el Ejecutivo es responsable de lo ocurrido en Patás. Esta tragedia pudo evitarse. Desde inicios de año, dice César Acuña, exigimos la instalación de una base militar. La inacción, se refiere al Ejecutivo, frente a la violencia solo ha traído más dolor. La seguridad de la gente debe ser prioridad, no una promesa postergada. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado con Acuña? ¿Ya no es más aliado del gobierno? Bueno, yo creo que el mensaje que dio nuestra presidenta el lunes pasado va en el sentido justamente de reforzar las medidas de seguridad, colocando en la cima del liderazgo y del control político-militar en la localidad de Patás a nuestras Fuerzas Armadas. Se va a adecuar un espacio ad hoc para que puedan tener las Fuerzas Armadas algo parecido a una base operativa que les permita desplegar sus capacidades y, por supuesto, la planeación estratégica correspondiente que justamente hoy hemos firmado también como declaración de estado de emergencia específico en el hecho de que las Fuerzas Armadas son las que ahora tienen el control y la Policía Nacional del Perú interviene en apoyo a las Fuerzas Armadas en Patás. ¿Pero por qué reacciona el gobierno después de los 13 muertos en Patás? ¿Hubo inacción? No, yo creo que no hubo inacción. Había una serie de estrategias por parte de la Policía Nacional. La complejidad de lo que sucede en Patás, las desigualdades, la dificultad del terreno, la amplitud también de una geografía bastante diversa y difícil, como es la de Patás, en donde hay además socavones, en donde hay túneles, en donde se hace distintos tipos de minería, a veces concesionado a la principal empresa o a otras, porque hay 3 o 4 más. Claro. En fin, a los espacios que son ocupados por mineros artesanales, a veces mineros informales y en muchos otros casos mineros ilegales. Pero esto se sabía, ministro Quero. ¿Por qué no se actuó antes? ¿Por qué se esperó que 13 personas mueran? No, para nada. Se actuó de la mejor forma en las condiciones que se tenían en ese momento y tampoco se quería generar una mayor tensión. La posibilidad de que la policía tenga una intervención adaptada al conocimiento de la región siempre es el primer paso. Y ya en esta situación había que intervenir con mucha mayor fortaleza, porque no olvidemos lo que sucedió en el Perú durante la década de los 80. Precisamente por eso, porque se dejó pasar demasiado tiempo. Ahora se habla de una base militar, pero Acuña dice que la había pedido ya desde el año pasado.
¿Por Sí, qué no se puso la base militar a tiempo? Sí, en el caso de los años 80 se demoró mucho tiempo en no solo entrar el ejército y crear zonas de emergencia, que también tuvieron una serie de problemas y de riesgos muy altos, sino también hubo una incomprensión del fenómeno. Entonces, lo más importante es comprender y analizar de manera estratégica y bien planeada el fenómeno que se está enfrentando. Yo como ministro de Educación no tengo todos los elementos para darte una opinión sobre la parte estratégica, militar, policial, pero sí te quiero decir y reiterarle a nuestra opinión pública que estamos enfrentando el problema en su real dimensión con un espíritu de unidad que debemos de rescatar de nuestras experiencias anteriores. ¿La presidenta Dina Boluarte va a viajar a Patás, por ejemplo? Vamos a ver las evaluaciones de seguridad que se van a hacer en los próximos días. Sería en bueno relación que llegue, ¿no cree? al despliegue que se haga. Hay una serie de amenazas en la región La Libertad y lo importante es que la señora presidenta nos represente de la mejor forma y se pueda tomar el toro por las astas en Patás. Sin embargo, las medidas que ha determinado el gobierno terminan afectando, ministro Quero, a los formales, más que a los informales. Toque de queda, suspensión de actividad minera. ¿Usted cree que la delincuencia va a tenerle miedo al toque de queda y va a dejar de asesinar? Bueno, con la presencia de nuestro personal militar estoy seguro que las cosas se van a ir ordenando, porque ahí tenemos que ser responsables todos de poder contribuir, primero que nada, a una situación que podríamos denominar de pacificación, porque la situación de violencia había escalado hasta circunstancias insostenibles. Y no es una violencia que sucede por encima a la vista de todos los ciudadanos, es una violencia que se da en las zonas mineras, en los laberintos de esa minería informal o ilegal, en los socavones. Claro, pero yo le reitero, ministro Quero, estas medidas terminan afectando a los formales, ¿no? ¿No cree usted que aquí las familias que se dedican, por ejemplo, a la minería artesanal, a las familias que tienen un negocio y que sobreviven en Patás, ¿qué van a hacer? Habrá que hacer un esfuerzo muy consciente por parte de todos los actores. De hecho, el señor ministro de Defensa hace unos instantes en la conferencia de prensa que estaba dando junto al señor premier, Gustavo Adriansen, a la salida del Consejo de Ministros, comentaba la necesaria unidad que debemos de tener los peruanos, invitando a los medios de comunicación a estar presente en el momento en que se desplieguen nuestras tropas, nuestras Fuerzas Armadas en la localidad de Patás para comprender la complejidad y la amplitud del territorio. ¿El premier ha pensado en viajar por lo menos a Patás, ya que la presidenta parece que no va a ir a Patás? Sí, no me corresponde a mí anunciarlo, pero yo no descartaría nada en ese sentido, ¿no? Cualquiera de los dos entonces podría ir a Patás. Así es, así es. Correcto. Preocupa también la lentitud con la que el gobierno a veces actúa, reacciona. Lo acaba de criticar el mismo Acuña, también con relación a la inseguridad ciudadana en sí, más allá del cuarto de guerra, de algunas frases altisonantes de la presidenta Dina Boluarte, ministro Quero, ¿no se ven resultados de la lucha contra la inseguridad? Yo diría que sí se han podido ver algunos cambios. ¿Cuáles, por ejemplo? Algunas mejoras en la zona metropolitana de Lima. Hay muchas regiones en el país en donde no se vive con esa misma intensidad la situación de delito que podemos encontrar. Tenemos evidentemente un foco muy delicado en el norte de nuestro país, en La Libertad, en Trujillo y probablemente en otras ciudades de manera puntual, focalizada. Pero, y yo no quiero minimizar, al contrario, quiero decir que es muy importante que actuemos unidos, que podamos identificar a los extorsionadores, a los delincuentes, que podamos articular acciones, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de los colegios públicos y privados que se ven eventualmente amenazados acabamos de informar que en Comas por hay colegios extorsiones, ¿no? amenazados por la policía intervino inmediatamente el día de ayer. Estamos trabajando de la mano como nunca antes se había hecho, capacitando a los directores de los colegios privados, invitándolos a que puedan presentar sus denuncias correspondientes, a interconectar las cámaras de algunos colegios privados
que están más alejados o no han sido debidamente mapeados, como se dice, para que se interconecten con la central 105 de la Policía Nacional y también con el monitoreo permanente de las zonas más sensibles en Lima. ¿Y qué decirle a las personas que tienen miedo de salir a la calle, que temen incluso irse a comprar a una bodega porque en cualquier momento pueden ser baleadas? Al emprendedor, al emolientero de la esquina que está siendo extorsionado, ¿qué mensaje desde el Ejecutivo? Toda la solidaridad para nuestros trabajadores, formales e informales, para enfrentar juntos esta delincuencia, esta ola de crimen que está azotando a nuestro país, a nuestra ciudad. Decirles que no están solos, que sepan que hay números de emergencia que van a ser atendidos de manera rápida, que tienen que tomar todas las previsiones del caso a la hora de salir, cuidar el hecho de no estar con el celular en la mano mientras transitan, guardarlo en un lugar seguro, en una mochila, en su bolso, en sus pertenencias personales y, por supuesto, tratar de también estar acompañado y evitar exponerse a situaciones de mayor riesgo. Mientras luchamos contra la inseguridad, yo reitero, ¿no?, con cifras que al parecer todavía no son beneficiosas para la población, preocupa lo que está pasando con la presidenta Dina Boluarte. Por ejemplo, en el caso cirugías, el doctor Cavani ha terminado por desbaratar la versión de la presidenta Dina Boluarte. ¿Los ministros se sienten cómplices de una probable mentira presidencial? Para nada. En el caso de algunas de las afirmaciones del doctor Cavani que he podido escuchar, hay una coincidencia sobre algo que es muy importante. Es decir, que las intervenciones tenían que ver con un tema funcional, con un tema de salud. Entonces, eso hay que recalcarlo. Él ha dicho que fue una operación y no una, que fueron estéticas las operaciones. Vinculada a la rinoplastía. Como tú sabes, rinoplastía tiene que ver con el hecho de una reconstrucción, una cirugía reconstructiva de las fosas nasales, en donde hay una serie de aspectos que se complementan entre la parte que lleva el otorrinolaringólogo. No soy médico ni experto en esos temas, pero también se deben a un asunto funcional de salud. La presidenta les habría mentido también a sus ministros. ¿Se siente usted defraudado de la mandataria? No, para nada. La presidenta ha actuado siempre con rectitud en el marco de lo que significó para ella su atención en salud para poder atender este problema respiratorio. Y recordarás que en ningún momento la señora presidenta abandonó su cargo. Fueron días feriados también, el 29 y 30. No es lo que dice el doctor Cavani. Él habla de que estuvo sedada, vendada. Hay decretos supremos que fueron firmados justo en esas fechas. Y el tema está investigándose, pero uno se pregunta cómo la presidenta pudo firmar esos decretos si estaba vendada y sedada. Sin ningún problema. Se puede. No, la presidenta estuvo, digamos, con una anestesia local, entiendo, y después pudo firmar, o antes pudo firmar los decretos correspondientes en esos periodos. Pero sí, ella misma ha firmado todos los documentos y no ha habido en ningún momento abandono del cargo. ¿A usted le consta que los firmó? ¿Puede asegurar que los firmó? Bueno, yo puedo escuchar lo que ella ha dicho y en ese momento, por supuesto que yo no veía ese detalle de llevar los documentos o atender esa parte más bien normativa, ¿no? ¿Nos está diciendo que la presidenta firmó estos decretos en la clínica, sedada y vendada? No lo sé si lo firmó en la clínica, si lo firmó justo antes de salir o si lo firmó en los días en que ya estuvo en su domicilio. Las fechas se podrán corroborar, hay una investigación en Fiscalía, pero yo creo que eso no es relevante para lo que sucede en el Perú. Hemos crecido en los últimos meses en inversión pública. En el caso de nuestras escuelas, desde el sector educación, también se ha aumentado la cantidad de colegios entregados. Nunca ningún gobierno había tenido ese logro. El empleo formal ha crecido en los últimos meses, en este primer trimestre, así como la recaudación tributaria en más de 21% en el caso de la actividad económica, que es algo bastante relevante. Y también creo que necesitamos enfocarnos en el tema de la gobernabilidad, en el hecho de poder tener un país
que esté ordenado de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Pero usted dice que no es relevante, sin embargo, podríamos estar hablando aquí de una infracción constitucional, abandono de cargo, omisión de funciones. Justo lo que ¿Eso te no es decía, relevante? Jorge, no ha habido en ningún momento abandono del cargo. Bueno, eso no dice ni el doctor Cavani ni la hipótesis del Ministerio Público. Bueno, pero el Ministerio Público tiene sus hipótesis y justamente es parte de la, digamos, del Estado de Derecho considerar otros aspectos de esas hipótesis. Y le Cosa digo que es, siempre claro, ponemos a consideración de la opinión pública claro, de manera muy respetuosa. Y le digo que es relevante porque ya en el Congreso se ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por este caso de las cirugías y comienzan a juntarse firmas también para la vacancia presidencial. Por eso le digo que sí es relevante. Mira, Jorge, en el Perú hemos tenido una serie de situaciones de crisis muy delicadas, crisis no solo de gobernabilidad, sino crisis congresal, con la disolución del Congreso y también con la vacancia. Yo creo que ese escenario no es el ideal para el Perú. Tenemos que poder ordenar las cosas en el país y poder mirar con mucha confianza a nuestro futuro. ¿Confianza en cuanto a qué? En cuanto a que si estamos unidos los peruanos vamos a poder enfrentar mucho mejor a esta lacra de la delincuencia y el crimen organizado. A que si estamos unidos vamos a poder seguir reactivando nuestra economía para ir para arriba y poder tener un crecimiento este año, así como lo tuvimos el año pasado, 3,3%, para darle más a nuestros ciudadanos, mejor infraestructura, más servicios, y eso es fundamental. Pero, ministro, ¿por qué dentro de este escenario tan complejo, políticamente hablando, se comienza a hablar ahora de un aumento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte a 35.000 soles? ¿No cree que esto cae muy mal a la ciudadanía? Mira, en ese sentido yo te diría lo siguiente. Primero que nada, decirle a aquellos que nos están viendo que en ningún momento la presidenta ha pedido o ha solicitado un aumento. En ningún momento. Yo creo que este es un documento que se ha ido filtrando por razones que habrá que investigar y que no tiene, digamos, una correspondencia con una solicitud expresa, de ninguna manera. Y eso lo quiero dejar muy claro. Sin embargo, te quiero también señalar que tiene que ver con un proceso de la Ley Servir de hace muchos años, del 2013, la 30057, la Ley Servir, que permite ordenar poco a poco el cuadro de personal por entidad. Y esto nos va a fortalecer también a todos los que trabajamos en el Estado en términos del reconocimiento, las debidas responsabilidades, las capacidades, la formación y los rangos jerárquicos que se tienen en cada una de las entidades. Hoy ya hay 29 entidades que están inmersas en este procedimiento y el despacho presidencial no es la excepción, pero de ninguna manera ha sido una solicitud o un requerimiento de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Eso lo descarto. Sin embargo, la presidenta no ha aclarado el tema tampoco, ¿no? Hubiese sido bueno que salga ella misma a aclarar este tema. Sin duda será esto materia de alguna intervención en los próximos días, me imagino yo. Hablemos de la situación, inicié esta entrevista hablando precisamente de lo que está pasando en el Congreso de la República con el premier Gustavo Adrianzen. Hay ya 4 mociones de censura. ¿Estamos hablando de un premier al borde del abismo? Mira, yo creo que tenemos que buscar otro enfoque desde la reflexión y desde la madurez política con los congresistas de la República, respetando, por supuesto, el hecho de que es una atribución de nuestro marco democrático, pero al mismo tiempo señalando la necesidad de una unidad de los peruanos frente a esta amenaza del terrorismo que ha aparecido en nuestro territorio nuevamente a causa de la delincuencia exacerbada de una forma terrorífica, porque no hay que olvidar que estas prácticas de tirarle la bomba a un colegio, de hacer explotar algún artefacto, tienen que ver con lo que hemos visto antes en el Perú en la década de los 80s o 90s, o lo que en algunas zonas del Medio Oriente Al Qaeda, el famoso Bin Laden, o el ISIS,
este ejército islámico realizaba como práctica para llevar adelante sus acciones de terror, de miedo, de zozobra en la población. Entonces tenemos que estar unidos los peruanos, que no nos distraigan otras voces, otros cambios que tienen que ver con a lo mejor dinámicas políticas en otros contextos. Así que este gabinete está unido, nosotros estamos trabajando de manera cohesionada, muy positiva con el Premier Gustavo Adriancén, agradeciendo siempre la confianza que él deposita en nosotros junto con la presidenta. Hacemos un trabajo dedicado, justamente destrabando inversiones, acelerando procesos que permitan el crecimiento económico y también ordenar a nuestro país políticamente. Sin embargo, en el Congreso se habla ya de cerca de 60 firmas que se habrían juntado en estas 4 mociones y que habrían confirmado al menos la decisión de ciertas bancadas de, bueno, censurar al Premier. Y con esto se vendría abajo todo el gabinete. Justamente vamos a tener un diálogo muy intenso dentro del propio gabinete en torno a lo que se requiere para el país en estas coyunturas tan difíciles y también con los congresistas. ¿Van a hablar con las bancadas? Por supuesto, se hará un diálogo ordenado, respetuoso de la democracia y de las prácticas parlamentarias que son habituales y por supuesto nosotros vamos a tratar de afirmar siempre la fortaleza del gobierno y la capacidad de conducción que tiene nuestro Premier en las situaciones difíciles que podemos atravesar. Juntos y unidos vamos a salir adelante. ¿No se equivocó el Premier Gustavo Adriancén al minimizar la situación en Patás? Yo no entraría en esas valoraciones, Jorge. Creo que había una dificultad por acceder a cierto tipo de información, por las formas en que se da esta delincuencia, como lo hemos señalado en la primera parte de la entrevista, es decir, en estos socavones, en zonas que no están fácilmente identificadas. Hay una complejidad de ese territorio que es, algunos dicen, un queso gruyere, ¿no? Lleno de huecos y de espacios en donde con distintos niveles, ¿no? Incluso en varios kilómetros. Es bastante compleja esa situación. Así que creo que lamentablemente no se tuvo esa información a tiempo y yo creo que eso no es óbice para plantear una censura como se ha pedido desde el Congreso. Bueno, ese, no sé si error, falta de acción le puede costar, ¿no?, el puesto al Premier ahora mismo. Yo creo que el Premier tiene toda la capacidad para revertir esta situación. El diálogo democrático también nos permite justamente esta reflexión, esta madurez en estos próximos días. Yo creo que eso es también muy importante, la toma de conciencia de la ciudadanía sobre lo que implica estos cambios bruscos de rumbo que se dan en la conducción de nuestro país. Siento que este es un momento que requiere de mucha unidad, de mucha responsabilidad y que podamos trabajar articuladamente con los gobernadores, con los congresistas, con los alcaldes para sacar a nuestro país adelante. Sin embargo, algunos reclaman que se debe refrescar la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Usted aceptaría ser Premier? Mira, yo estoy muy agradecido con el Premier Gustavo Adriancén, con la Presidenta de la República, que me dan su confianza para trabajar desde el sector educación. Me siento cómodo en el sector educación y yo estaré donde sea más útil también a mi país. ¿Pero se sentiría preparado para ser Premier? Mira, yo no entraría en ninguna especulación de ningún tipo sobre eso. Yo estoy comprometido con mi sector, estoy comprometido con las tareas inherentes a la educación en favor de nuestros niños y de nuestras niñas. ¿Cómo se encuentra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, con esta lluvia de críticas que le caen de todos lados? Bueno, el Premier tiene una gran fortaleza interior, tiene un temperamento, conoce el oficio, ha tenido una larga y amplia trayectoria en la función pública, ha representado también al Perú en el extranjero, ha sido representante del Perú ante la OEA, anteriormente también fue ministro de Justicia, conoce los avatares de la vida política y está con confianza para poder enfrentar estos momentos que se dan, pero que podemos superar todos unidos.
pero ¿no está desgastada su figura ya? Yo no lo veo así. Veo la necesidad de una continuidad que podrá eventualmente establecer algunos cambios de intensidad, de algunos detalles en torno a las direcciones que se puedan ir tomando o de los espacios de diálogo político que se generen con unos y otros. ¿Ha coincidido esta situación de las 4 mociones de censura con la aparición de algunos nombres, ¿no? Yo reitero, el suyo ha saltado también como probable sucesor de Gustavo Adriancén. ¿Esto se ha conversado al interior del gabinete? No, para nada. No hay un juego de especulaciones en ningún sentido y, como te repito, yo estoy abocado a mis tareas funcionales como ministro de Educación todos los días ahí atendiendo todas las situaciones de emergencia como la que tú has mencionado en torno a estos 2 colegios que han sido víctimas de la delincuencia, de estas extorsiones y de estos atentados terroristas. Porque ese es el problema que vamos a enfrentar en los próximos meses, el problema de la inseguridad convertido en un terrorismo urbano. Por eso también le pedimos al Congreso que enfrente con mucha responsabilidad el hecho de legislar para mejorar las herramientas que le permitan al gobierno atacar el problema y atender soluciones para nuestros ciudadanos. El Ministerio Público ha presentado también una denuncia en contra suya por sus declaraciones, presuntamente, ¿no?, sobre los fallecidos en las protestas. ¿Cómo toma esta posición de la Fiscalía? Sí, Jorge, gracias por la pregunta. Esto nació de un equívoco por mi indignación, una profunda indignación a raíz de la terrible noticia que todos los limeños recibimos 9 de diciembre del año pasado en torno a la violación y al asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo. Estuvimos el 11 de diciembre, 2 días después, en Piura para un Consejo de Estado regional y justamente nos estaban haciendo las preguntas sobre la pena de muerte, estos casos de violencia, de asesinato de niños, y yo expresé mi indignación sin escuchar bien una pregunta que se me hace al final de esa rueda de prensa, fuera del contexto de la rueda de prensa, en un área en donde no había ninguna capacidad para poder escuchar bien por la distancia entre la periodista y un servidor. Así que inmediatamente nosotros lo aclaramos, rectificamos lo necesario. En ningún momento yo me referí a las lamentables circunstancias que enlutaron a nuestro país a fines del 22 y comienzos del 23. En ningún momento fue ese mi deseo de fastidiar o generar una profunda incomodidad en las familias, en las víctimas, de las personas que fallecieron en ese contexto. Más bien expresar esta indignación en torno a los casos de las violaciones. Te quiero decir también, Jorge, que desde mi sector nunca antes se había separado de manera definitiva a más de 890 docentes y administrativos en todo el Perú que tenían una sentencia por violación, por terrorismo y por homicidio. Nunca. Y a 1.900 docentes y administrativos los hemos bloqueado para que no puedan ser contratados nuevamente, porque ya había denuncias y aspectos que tenían que ver con la posibilidad de que hubieran realizado algún acto fuera de la ley. ¿Va a asistir a las citaciones del Ministerio Público entonces sobre este caso? No, yo ya asistí a las citaciones. El Ministerio Público invitó también a los que habían iniciado esta denuncia. No se presentaron. El 17 de febrero la Fiscalía prácticamente no movió más el caso y ahora hoy día lanzaron este documento en materia de denuncia ante el Congreso, y nosotros estamos siempre respetuosos de nuestras normas, de nuestra ley y del aspecto democrático que tiene el Congreso para explicar y rendir cuentas ante la ciudadanía con la misma transparencia que lo hicimos ese primer día en donde se generó ese equívoco o esa desafortunada declaración. Se comienza a hablar ya de la vacancia presidencial, reitero, en el Congreso de la República. ¿La presidenta Dina Boluarte ha conversado con ustedes sobre este tema?
Mire, nosotros no es que hemos conversado. Recurrentemente, en función de distintas coyunturas, aparece la vacancia como un asunto que podría ser tema de diálogo en la opinión pública. Pero en verdad no existe ningún asidero. De hecho, se han caído, creo que, no sé si son 2 o 3 acusaciones en la Fiscalía, se ha archivado 3 casos, otros más en el Congreso de la República, porque no hay elementos para ninguna vacancia. Hay que fortalecer nuestro sistema y nuestro régimen presidencial, nuestro sistema político y, por supuesto, garantizar el Estado de Derecho para todos los ciudadanos del Perú. Muy bien, ministro Quero, gracias por estar con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Muchas gracias, Jorge. Un honor la entrevista. Gracias. Gracias, Morgan Quero, ministro de Educación, aquí en RPP. Volvemos con mucho más.